Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, cuando una persona da un testimonio, ya sea en un tribunal o en cualquier otro lugar, normalmente significa que esa persona habla de algo que ha presenciado o experimentado. Vivir una vida de testimonio es mostrar una experiencia por la forma en que una persona vive su vida. Cuando demostramos por la forma en que vivimos nuestras vidas que hemos encontrado a Jesucristo y hemos sido transformados por Él, estamos viviendo una vida de testimonio para Jesús. Es importante que nos apoyemos en una vida de testimonio únicamente para proclamar el Evangelio, sino que añadamos la palabra a las acciones. Recuerda esto siempre, que cuando nuestras palabras y nuestras acciones coinciden, mostramos un mensaje claro sobre quiénes somos y de quién somos. Nuestras acciones dan credibilidad a nuestras palabras. Nuestras palabras explican la verdad de quién es Jesús y cómo la gente puede ser salva. Cuando hablamos de Jesús y actuamos como Jesús, lo proclamamos públicamente como Señor de nuestras vidas. Él dijo que proclamáramos el Evangelio con palabras y acciones. Esto se conoce como la Gran Comisión y no se puede cumplir sin palabras y acciones. Bienvenidos a tu programa Ondas de Esperanza. En esta noche pues hablaremos de Jesús y hablaremos también pues de lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros y para ti. Quédate con nosotros en esta hora. Te saluda tu hermano en Cristo, Aníbal Villatoro. Bienvenidos. Familia, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es ir y testificar de Cristo. Es importante entender que no podemos vivir nuestras vidas como testimonio por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, tal y como lo dice su palabra, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Además, Pablo se apoyó en la gracia de Dios. Nosotros hacemos lo mismo cuando somos transformados por Jesús. Nuestra vida lo refleja y nuestras palabras igual. Pero también, cuando no sepamos qué hacer, Dios responderá a nuestras oraciones para obtener sabiduría. Recuerda y graba esto, anótalo y pégalo por ahí, para que lo aprendas y lo vivas. Y es que cuando vivimos vidas que llevan el fruto de nuestra salvación de manera tangible y expresamos con palabras la realidad de la salvación en Jesucristo, damos un poderoso testimonio de la verdad y gracia de Dios. ¿Y tú, qué testimonio estás dando o quieres dar? Te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando que lo que el Señor ponga en nuestras bocas esta noche sea palabra que tú estés necesitando. Familia, todos en algún momento hemos hecho la siguiente pregunta: ¿será que existe algún propósito por el cual vine a esta vida? Es posible que cada quien tenga una respuesta distinta a esta pregunta, pero de acuerdo a las Escrituras, todos tenemos un propósito.
Hay una razón para vivir. El propósito de Dios para nuestras vidas es vivir para Cristo. El apóstol Pablo fue un hombre comprometido en vivir para el Señor, aún en las situaciones más difíciles de su vida. Sin embargo, él podía clamar y alentar a otros cristianos cuando decía: para mí el vivir es Cristo. Por cierto, Gaby, Aníbal, ¿están animando a ustedes a otras personas para que vivan para Cristo? Con su testimonio, con su vida, ¿están animando a otras personas para que vivan para Cristo? Él tenía un deseo ferviente de magnificar a su Señor. Su vida había encontrado un pleno sentido y significado en Cristo. Su deseo constante era conocerlo más y servirlo. Nada podía tener más valor que Él. Debemos de vivir una vida negándose a uno mismo, dejando que el Espíritu Santo domine nuestro ser y nos ayude a vivir como Cristo. Esto es testificar para Cristo con nuestra vida diaria. Familia, te saluda el pastor Julio Miranda. Y una vez más estamos en tu programa, Ondas de Esperanza. No, Gaby, ya no hay ni fuerzas de levantar el micrófono, trae ahora. Hablando de Jesús. Y hoy vamos a testificar de Jesús. Traemos el personaje del mes en esta hermosa noche. Tenemos una sorpresa, ¿verdad? ¿Quién irá a ser? Vamos a rifar quién va a ser el personaje del mes, definitivamente. Y como decíamos en la introducción, el testificar de Cristo, para Cristo y en Cristo, es algo bello y hermoso. Hace que las personas inconfesas les den deseo de vivir para Cristo o alejarse de Cristo, dependiendo cómo nosotros estemos dando el testimonio en nuestra vida. Pero esta noche queremos, sin mayor preámbulo, a alguien conocido prácticamente en las radios, pero conocen muy poco de él. Conocen de su ministerio, de su familia, pero conocen muy poco de él. Esta noche vamos a tener el honor de conocer un poco más de la vida de nuestro personaje del mes. Y queremos que se presente por sí solo, porque ya la audiencia prácticamente lo conoce. Dios te bendiga, Cipotón. Antes de que te pongas en la cámara, o ya estás en la cámara, no, todavía no. Mi mamá siempre me pregunta: ¿y ustedes con quién hablan allá, que hablan al otro lado y todo? Hoy vas a ver con uno de los que hablamos definitivamente, porque siempre vemos, de hecho el hermano Milcar siempre está haciendo señas con el que está ahí al otro lado platicando, el hermano Rafael también, pero no saben prácticamente que es con el mismo que siempre está por ahí, ¿verdad? Pero hoy en esta noche vamos a conocer más de nuestro personaje del mes. Dios te bendiga. Amén, amén, mis hermanos. Es un placer compartir con ustedes este programa. Ya hemos estado por acá, pero nos hemos quedado a veces con los deseos ahí de participar. Es una bendición. Mi nombre es Alexis Josué Díaz. Y pues muchos hermanos acá en la radio pues ya nos conocen. Algunos hermanos que están a través de las redes sociales pues, o que son fieles oyentes, televidentes de este programa, pues quizás solamente nos han escuchado por ahí. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a ustedes por esa invitación. Ya vamos a colocar por ahí la cámara, estamos aquí ya preparando. Se puso nervioso el está más incómodo entonces. Ahí está más incógnito definitivamente, ¿no? Para que salgamos todos, es que la idea es que salgamos todos, ahí estamos ya. No podés salir solo tú. No, tenemos que salir todos. Hoy sí ya te vimos, Sí. Le voy a decir a la chunga, mi mamá, Alexis es uno con los que pasamos hablando aquí al otro lado, ¿verdad? Con los que pasamos haciendo señas. Alexis, gracias por aceptar la invitación. Siempre hemos dicho que son parte del ministerio de nosotros. Nosotros hablamos, interactuamos, pero nunca nos hemos detenido a conocernos un poquito más, ¿verdad? Pero este día Dios ha querido que conozcamos un poquito más. Alexis es días, pero está en la noche, definitivamente. No sé cómo hacemos eso, ¿verdad? Pero solo Dios hace posible todas las cosas, definitivamente. Alexis, ¿de dónde eres oriundo? Pues nacimos allá en Chilanguera,
Somos de Chilanguera, municipio de Chirilagua, del departamento de San Miguel. Bueno, como se conocía antes, municipio, ahora distrito. Ex municipio. Ahora distrito. Hay que esperar mayo todavía. Sí, el 1 de mayo empieza todavía podemos válido. seguir así. Todavía se va. Sí, el 1 de mayo. Entonces, de ahí, ¿verdad? Pues somos ahí hemos nacido, crecido y hasta el día de hoy, pues ahí habitamos y de ahí viajamos acá a San Miguel para estar en la radio. Qué bueno es el Señor. Chilanguera fue un lugar que hace muchos años sufrió una desgracia definitivamente. Correcto. No recuerdo el huracán Mitch, no recuerdo el año. Cuando alguien habla cuando alguien habla del huracán Mitch, rápido viene a la mente ese nombre, Chilanguera. Sí, realmente a mí me vino a la mente es el lo mismo. ícono para ese momento, ¿no? Yo tuve la experiencia de estar en ese lugar, llegar cerca de ese lugar. Lo que sí pude determinar en ese momento, un olor pero horrible a tanto animal que había muerto, personas que habían muerto, algo horrible, pero tú ya habías nacido en ese momento. Sí, yo recuerdo poco, tenía apenas para 4 años casi de vida, pero sí tengo unas pequeñas imágenes en mi mente, como el momento que salimos de nuestra casa. Corriendo definitivamente, sí. ¿no? Ese momento lo recuerdo cuando salimos y cuando llegamos a una casa donde nos albergaron, porque la casa donde yo nací, crecí, la casa de mis padres, pues ahí el río de Chilanguera pues llegó. Ahí llegó, fuimos afectados por esa inundación del río y solo tengo ese pequeño recuerdo de cuando salimos de la casa corriendo y cuando llegamos a una vivienda que nos dieron refugio. Sí. Vecinos de tu casa vivían cerca de ustedes, perecieron o cerca, digamos, donde nosotros, gracias a Dios, no. Okay. Ahí cerca estaba más que todo familia, mis abuelos, algunos tíos por ahí, y gracias a Dios no nadie falleció, pero sí mucha gente conocida para ese entonces murieron. No sé los datos, pero sí tengo entendido que en Chilanguera fue donde hubieron más pérdidas humanas, parece. Sí, aquí en El Salvador fue el lugar más afectado, Chilanguera. En Honduras sí hubieron desgracias en muchos lugares. De hecho, yo estaba en Honduras y cuando empieza eso, en ese momento yo servía en la Cruz Roja. Andábamos dejando y ayudando a la gente en Honduras. Cuando veníamos cruzando nos dicen, también aquí en El Salvador nos ha afectado mucho, ¿verdad? Entonces, sí. Y por ser de Oriente, yo estaba en San Salvador, me mandan para Chilanguera y yo ni siquiera sabía dónde quedaba, definitivamente. Alexis, no venimos a hablar de Mitch, pero sí es un recuerdo que vamos a tener en El Salvador igual a los terremotos que hemos tenido y hemos vivido, 86, yo creo que 2001. Hablando del testimonio es oportuno porque Dios también lo ha librado desde pequeño, ¿no? Sí, desde chiquito lo escogió para algo. Amén. Definitivamente. Sí, qué bueno. Sí. Ya viene bien espiritual el hermano ahora, definitivamente, ¿no? Y Gaby habrá venido ahora, ¿no? Hay cosas que parecen triviales, ¿va? Pero realmente son milagros que ocurren. Uno los ve como que pasó cerca del río, no hubo problema. No llegó hasta donde Dios estaba, pero realmente pudo haber ocurrido una tragedia. Pudo haber ocurrido. Así es. Entonces glorificamos a Dios por ello y por la vida del hermano que pues nos va a relatar en el transcurso del programa. Tiene razón, porque si algo hubiese pasado a esta plática le hiciera falta el personaje del mes, definitivamente. Pero Dios no lo quiso de esa forma. Alexis, ¿tu padre y tu madre eran cristianos cuando tú naces? Sí, gracias a Dios. Ellos se casaron por la iglesia y todos los hijos, ¿verdad? Todos mis hermanos nacimos ya en un hogar cristiano. ¿Cuántos hermanos tienes? Son 4. Ok. ¿Varones? 3 y una hembra, única hembra, y pues somos 4 varones y ella. ¿Te están escuchando? Probablemente mi hermana. Un saludo para ellos. Probablemente mi hermana que está acá, en El Salvador. Ok, perfecto, un gusto. Gaby quiere hablar. Eres el mayor. No, soy el último. Y tu hermana es la primera, ¿no? Ella es la penúltima. La penúltima, qué bueno. Y me identifico con una familia, nosotros somos un varón al revés. Y 3 hembras, mis hermanas, ¿no? Y la otra familia con la que tenemos mucho apego son 3 varones y una hembra, definitivamente, ¿no? Alexis,
el nacer en un hogar cristiano trae sus ventajas y trae sus desventajas, definitivamente, ¿no? Porque hay muchos creen que ya nacieron dentro de un hogar cristiano o dentro de una familia pastoral, ya no tienen necesidad de aceptar a Cristo. Sí. ¿Verdad? Pero yo no quiero adelantarme mucho todavía, llegar a tu época quiero conocer parte de tu niñez. ¿Cómo era Alexis en su niñez? ¿Cuáles eran los sueños de Alexis cuando niño? Pues gracias a Dios, desde niño, desde muy pequeño, pues hemos estado ahí algo de cerca en las cosas de Dios. Y siempre mi anhelo pues fue servirle a Dios en la música. Cuando yo estaba pequeñito, pues en la iglesia donde yo estaba comenzando también, no había instrumentos casi. Y yo recuerdo que uno de mis anhelos, ¿verdad?, era salir en la banda. Salir en la banda porque me gustaba siempre la música. La escuela. Lo que no quería era desfilar. Sí, entonces era mi deseo. En la escuela donde yo iba, como era muy pequeña, tampoco había banda. Entonces tuve la oportunidad a los 10 años, ya para los 11 casi, de comenzar a aprender a tocar un instrumento. Que por cierto no venía para mí, sino para mi hermano mayor, la idea de que él aprendiera. Ajá. Pero pues yo estando ahí, ¿verdad? Viendo, me gustó y desde que yo vi eso... Me encantó. Quiero estar, dijiste. ¿Cuál fue ese instrumento? Contanos, ¿no? Fue el teclado. El teclado. En la iglesia donde yo me congregaba, como era una iglesia también que iba comenzando, solo mi hermano y un tío tocaban la guitarra. Entonces, cuando compraron un piano por primera vez, y pues la idea era que mi hermano aprendiera y se lo llevó para la casa. Entonces, ya estando el piano, no lo vayas a tocar. Sí. Yo miraba cuando él llegaba a enseñar. Por cierto, solo llegaron 2 veces a enseñarle a él. Me llama la atención porque quizás un poquito antes, nuestra generación casi nos enseñaron a cuidar mucho las cosas. Sí. Entonces uno tenía el temor de que las iba a arruinar si las usaba. ¿Cómo fue tu experiencia con esas cosas que en teoría no eran de la familia, ¿no? Sí, era de la iglesia. Sí. Pues sí, tenía un cuidado bastante grande, pero como... mi hermano lo había puesto ahí en un cuarto, ¿verdad? Bien, en algo, ¿verdad? Que no se caía. Y yo, por el anhelo de aprender, cuando a él llegaron a enseñarle, después que llegaron como 2 veces, le dije, yo quiero aprender también. Y comencé a practicar lo que a él le enseñaban, él me lo decía a mí. Y yo comencé a practicar y desde esa edad, de los 11 años... ha sido, digamos, mi anhelo más grande, ¿verdad? Aprender. Para ese tiempo era bastante difícil porque no teníamos acceso a internet. En la iglesia no había nadie más que en verdad supiera y nos enseñara. Y era bastante difícil, era un reto bien grande. Poco a ciegas prácticamente. Nadie pasaba el... Ese era todo, definitivamente, ¿no? Me recuerdo el pastor Salomón que me decía, no, hermano, me dije, cuando no haya nadie en la congregación, porque yo soy excelente para tocar los instrumentos, pero malo para sacarle música. Yo los toco, los limpio y todo, pero es la única forma que puedo tocarlos. Y él me decía, cuando no llegue nadie, me decía el pastor de la Pacífica, hoy está en San Salvador, y me decía, usted toque tumblimbli, me decía, lo toque aquí, me decía, y cuando vaya primero aquí, me decía, y ahí se iba definitivamente. Dicen, ¿no?, que para las cosas del Señor hay que ser un poquitito metidos y andar ahí encima para aprender, como anduviste tú. Esto fue a los 11 años. Los 11 años. Estabas entrando a la adolescencia, que muchas veces la adolescencia y ser cristianos, a veces la gente piensa que no se puede mezclar. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa etapa para ti? Fue, digamos que, quizás no puedo decir que fue una etapa tan difícil, porque siempre he tenido el apoyo de mi familia, pero sí, ¿verdad? Algo que he confesado, incluso en la iglesia, hoy que soy líder de jóvenes, lo he confesado de que yo en la edad de los 11, 12 años, también sentía pena, porque en la iglesia no habían más jóvenes. Solo mi hermano, que ya estaba mucho mayor que mí, y algo otra joven, pero igual ya bastante mayor, ya de 20 años para arriba. Pero de mi edad no habían más jóvenes.
En escuela mis compañeros no eran cristianos, y para mí era bastante difícil en el sentido que sentía como un poco de pena, porque decía, bueno, nadie más es cristiano. Y pues fui creciendo, ¿verdad? Gracias a Dios, no, ¿verdad? Es que como dicen por ahí que uno solo jale la silla y se siente, pero los valores que me inculcaron mis padres fueron tan fuertes, en el sentido de que cuando yo recuerdo, ¿verdad?, que iba a la escuela, yo sentía aquello de que no podía decir malas palabras. Me inculcaron tanto eso que bien recuerdo una tan sola vez que yo dije una mala palabra, pero la hice como repitiendo, ¿verdad?, que alguien la había dicho. Y yo sentí como que me estaban viendo y dije una mala palabra. Y empecé a sentir aquel miedo, ¿verdad?, porque había dicho una mala palabra. Entonces, creo que mis padres me inculcaron bastante, ¿verdad?, esos valores, lo que yo tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Y me crecí, digamos, bastante apegado a las cosas de Dios. Y no, ¿verdad?, no entré mucho en esa etapa, ¿verdad?, como de rebeldía. A pesar de que sentía un poco de pena, pero tampoco en la escuela, ¿verdad?, me comportaba como alguien que no era cristiano. Muy extrovertido. Sí. Cuando los valores, como decías, los tenés bien arraigados desde chiquito, difícilmente algo o alguien te los puede sacar Sí. de adentro. Entonces, ¿en algún momento tú te saliste de la iglesia? Por lo que me estás diciendo, Sí. creería que no, pero... Sí, gracias a Dios no. Después de eso, digamos, mi vida fue esa etapa hasta sexto grado, en escuela pequeña, que solo niños. Luego pasé ya a una escuela, un complejo educativo, donde ya pues, había bachillerato y todo eso. Ya estudié el séptimo grado en adelante. Y ahí era otro reto más para mí, porque ya era ir de mi cantón a otro cantón. Y pues ahí donde muchos, por ejemplo, muchos de los jóvenes de otras iglesias que yo veía, algunas veces ya cuando pasaban a otra escuela más grande, se comenzaban a apartar. De disimular que eran Sí, cristianos. ya como que no eran cristianos. Y yo vi muchos jóvenes de mi edad de otras iglesias, ¿verdad? Porque en mi iglesia no habían jóvenes, pero de otras iglesias yo veía cómo ellos se iban apartando, se iban alejando. Pero como yo desde esa edad, algo, ¿verdad?, que iba a mencionar, yo me bauticé a los 11 años. Gloria a Me Dios. bauticé a los 11 años. Y bien recuerdo que el día que me bauticé, yo ya había estado antes practicando el piano. El día que me bauticé, ese día fue mi primera presentación en el culto con mi hermano en tocar en el culto. Él tocaba la guitarra y yo sacaba las melodías en el piano. Eso era todo, la guitarra y la melodía en el piano, y él cantaba. Entonces, desde esa etapa de los 11 años, cuando yo fui ya a la otra escuela más grande, yo ya iba como, por decirlo así, con privilegio, ¿verdad?, en la iglesia. Yo tocaba con mi hermano los domingos y siento, ¿verdad?, que de alguna forma eso me ayudó mucho a reconocer que yo tenía un privilegio y yo debía guardarme para Dios, y eso me sostenía, ¿verdad? Me sostenía, y durante todo ese transcurso, ¿verdad?, hasta el día de hoy, no es que no cometamos errores, pero así en el hecho de decir, me he apartado de la iglesia, no. Yo quiero hacer un paréntesis paralelo quizás a lo que nos has contado de tu testimonio. ¿El rendimiento académico cómo fue de Alexis? Muy bueno. Desde Muy bueno. niño. Desde niño siempre iba en los primeros lugares. Tuve la percepción, pero Sí. quería que nos contaras esa parte. Yo creo que si le llamamos, perdón, el frío me hace tutubiar, le llamamos ahorita a los papás de Alexis, nos dirían que ha sido el niño ejemplar, Sí. por lo que nos estás contando. nunca- Sí. Solo quiero algo antes que me olvide, perdón, Ajá. antes que me olvide. Con respecto a la duplicidad que viven los jóvenes cristianos, antes, ahora y después. Sí. Tú prácticamente considero que tus padres, la enseñanza que te inculcaron los padres en la iglesia, tu anhelo, tu sueño de ser ministro de alabanza, tu sueño de
tocar un instrumento musical te sostenía de la mano de Cristo. Hay muchos que, incluyendo hijos de pastores, que en la iglesia, en la casa son una cosa, pero en la escuela hay una duplicidad, definitivamente, ¿no? Son otra persona, son más carne que espirituales, ¿no? Y eso es lo que tú veías en los demás jóvenes, ¿no? Solo quiero que le digas a la juventud que nos está escuchando, porque sé que hay muchos jóvenes, ¿cómo pueden hacer para dejar la carne muy lejos de su vida y vivir en la escuela lo mismo que viven en la casa, lo mismo que viven en la iglesia, definitivamente? Porque considero que tu vida iba paralela al cristianismo, tu vida secular, tus estudios. Querías sobresalir en tus estudios para quedar bien con papá y que papá te comprara más adelante algún instrumento musical, o para que te tomaran en cuenta en la banda de la escuela, porque era requisito que lo tomaran en cuenta en la banda, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué les puedes decir a la juventud para que deje de vivir esa duplicidad? Pues lo que puedo decir a los jóvenes es de que primero que se ocupen en las cosas de Dios. Se ocupen en las cosas de Dios porque eso les va a ayudar muchísimo a poder guardarse, porque yo he estado, digamos, en toda mi vida en muchos lugares donde papá y mamá no están, ni el pastor, ni los hermanos, pero cuando uno entiende, ¿verdad?, el compromiso que uno tiene, que es con Dios, no con los hombres, uno dice, no puedo hacer esto, no puedo, ¿verdad?, hacer lo malo y después ir a la iglesia y ministrar. Entonces, yo fui una de las cosas que yo siempre dije, yo siempre pensé y decía, si yo no estuviera sirviendo, yo quizás me sintiera libre para hacer, ¿verdad?, el compromiso cosas, de alguna forma también en mi caso puede ser, ¿verdad?, que algunos casos sean diferentes, pero en mi caso, todos los privilegios en la iglesia, eso venía a mi mente, no, debo de guardarme para Dios. Qué bueno. ¿Por qué? Porque sé que en la tarde voy a estar tocando en la iglesia y cantando. Y eso como que venía a mi mente, y eso estaba ahí en mi mente. Y yo siempre decía, si yo no hubiera tenido el ámbito en el que estaba en la iglesia, quizás hubiera sido uno de los muchos jóvenes que aunque nacen en la iglesia, pero terminan fuera. Y es que a veces lo que pasa mucho con los que pasamos la etapa de la adolescencia es que se nos olvida justamente eso, que es algo que lo hacemos para Dios, y empezamos a querer imitar lo que está haciendo el otro, lo que está haciendo la chica popular, lo que está haciendo el otro chico, cuando debemos de ser y que nos imiten a nosotros. Debemos de buscar que nos imiten. El hermano Aníbal decía la palabra clave de todo, el compromiso que nosotros tenemos con Dios es el que vale, y no solo en la juventud, no solamente en la adolescencia, sino que en cada etapa de nuestra vida, y más ahora, como lo decíamos en las introducciones, nosotros, nuestro compromiso con Dios nos debe de llevar a imitar a Cristo. Correcto. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Alexis, viene la pregunta que todas están esperando. ¿Cómo era Alexis de enamorado? ¿Podés hacer que tu esposa no lo vea? No había jóvenes en la iglesia. Conoció a la esposa ese. Fíjese que yo siempre he sido bien. No sudes aire. No, he sido bien callado y bien reservado. Igual a mí. Entonces he sido bien reservado. Quizás en la etapa más difícil, ¿verdad?, entre los 12 y los 15 años, que uno a veces hace tantas locuras, yo fui bien calmado en esa área. Bien tímido. Eso se me había olvidado mencionar. Yo en la edad de la adolescencia, yo era bien tímido y bien callado. Solamente cuando ya empezaba a agarrar confianza con algo, pues ya, ¿verdad? Pero sí, yo era bastante tímido, bastante callado, por decirlo así. Entonces, eso me hizo, ¿verdad?, sostenerme en esa etapa. Ya después, ¿verdad?, de los 15 en adelante, pero siempre calmado, ¿verdad? No fui como que iba a andar ahí, ¿verdad?, diciéndole algo a una muchacha delante de todos y que todos me vieran, porque como nunca lo había hecho, sentía también como esa vergüenza, como algunos otros jóvenes que son así, que le van a, y todo, que delante de todos le van a tirar un piropo a una muchacha. No, yo siempre fui bien
bien calmado en esa área, Leías podemos decir. cantares primero para llevar el poema. Yo tengo dos preguntas incómodas, creo, Ajá. para no perder el hilo. En la primera, ¿hay varias novias en la vida de Alexi o solo una? Pues quizás poca, Ok. podemos decir. Ok. Comparado. Es diplomático, es Ok, diplomático. ok. Sí, La, poca. la otra es si Solo quieres... venía la Que boca, no hay mañana, problema. mañana tienen que regresar a la casa. No, pero ella sabe. Sí, correcto, me imagino. Lo otro es, la otra pregunta quizás es en el contexto de inseguridad que vivimos, y más que todo en esa época, ¿verdad? ¿Cómo fue tu vida cuando das testimonio de que sos cristiano? ¿Siempre Dios te apartó o hubieron momentos complicados en los que tal vez tuviste alguna decisión difícil Luchas en la vida? internas. Luchas internas que tal vez solo Dios y tú sabías. Pues quizás, digámoslo así, un poco. Habían algunos momentos ya cuando iba al bachillerato Ok. que Presión social de algunos grupos. había algo que siempre a veces lo he mencionado con los grupos de jóvenes. Yo trato siempre, ¿verdad?, de lo que yo he vivido, ponerlo como ejemplo. Hubo una vez, ya para esa etapa, bachillerato, tenía algunos jóvenes que supuestamente eran cristianos, ¿verdad? Eran cristianos, algunos compañeros. Y hubo una vez que había una feria ahí cerca de la escuela, y toditos, hasta incluyendo los que se decían, ¿verdad?, que eran cristianos, se fueron para la feria. Les dieron, imagínense, en la escuela de unas horas libres, vayan allá, ahí a andar, ¿verdad?, ahí disfrutando. Y yo me quedé ahí, yo solo. Me acosté ahí en el corredor y me sentía, quizás no con ganas de ir, ¿verdad?, pero sí un poco como que no tenía a alguien que yo siempre quise tener a alguien como yo, a un amigo que pensara como yo. Ok. Y verdad, aquel amigo, ¿verdad?, Que coincidieran en los temas. coincidiéramos, que coincidiéramos en todo, porque como les digo, habían unos que suponían que eran cristianos, pero no daban mucho ejemplo, y yo me sentía así, como bien solo, ¿verdad?, ahí todos se habían ido, me acosté en el corredor, ahí me estuve yo pensando, y bueno, ¿qué voy a hacer? Pero a la misma vez decía, no, pues, ¿verdad? Ya cuando llegaba a la iglesia y volvía a mi ámbito, ¿verdad?, en las cosas de Dios, decía, no, pues, vale la pena mantenerme así. Gloria a Dios. Pero sí, digamos, en esos momentos a veces uno como que llega ese pensamiento, va a decir, no, hombre, hacete como los demás. Pero gracias a Dios no cedía a ese tal vez pensamiento. Es que Satanás siempre es sutil y siempre te muestra las mejores formas para caer. Sí. Aunque nosotros como seres humanos no lo veamos como tal. Lamentablemente, bueno, yo siempre he dicho, la iglesia está llena de personas, de tres tipos de personas: cristianos, cretinos y cristinos. Y se ven en la calle. Sí. Se ven en tu testimonio, los vistes en la escuela, los vistes en el instituto, que en lugar de quedarse glorificando el nombre de Cristo, se fueron para la feria, se fueron a saber qué. Las tentaciones llegan a la vida, ya hablando por otros lados, Alexis, Sí. y la etapa de la juventud es cuando la tentación más llega a la vida del ser humano definitivamente. ¿Cómo fue el momento del tentador en tu vida? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Como dice la oración, Dios a veces nos libre también de muchas tentaciones. Quizás por también, ¿verdad?, el hecho de no andar en muchos lugares, así como salir, ¿verdad?, solo por salir. Exponerse mucho a la tentación. No sufrí mucho eso de estar en situaciones de tentación, por decirlo así, en mi etapa de juventud. Y hubo un momento que yo escuchaba un testimonio de unos jóvenes, ¿verdad? De unos jóvenes que habían hecho un pacto, por decirlo así, de guardarse para Dios hasta el matrimonio. Y eso me llamó mucho la atención a mí,
Y dije yo, bueno, pues hay que imitar lo bueno. Y yo siempre creí en que el guardarse para Dios iba a traer una gran recompensa. Entonces, cuando, obviamente, ¿verdad? Tentaciones siempre van a llegar, o pensamientos para llegar a la tentación, quizás pueden llegar, pero a la misma vez había un temor bastante grande en mi vida, ¿verdad? De no llegar muy cerca a una tentación así, porque como hombre muchas veces, ¿verdad? Aunque nos creamos espirituales, pero ya estando frente a una tentación, pues ahí es otra historia, ¿verdad? Cristo fue tentado, Sí. y no solo una ocasión, sino que en varias ocasiones definitivamente, ¿no? Alexis, ¿cuándo siente la necesidad de venir a los pies de Cristo? Porque hemos hablado, pero hablamos de los 11 años que te Sí, bautizaste, sí. pero el momento cuando tú sientes la necesidad de venir a los pies de Cristo. Pues sí, como dice usted, cuando uno está pequeño, ¿verdad? Quizás no tiene grandes experiencias, pero ya a partir de los aproximadamente quizás unos 16 años, comencé yo a ya experimentar cosas muy bonitas en las cosas de Dios. Ya no solo porque me lo dijeran, me lo enseñaran, ya comencé por decirlo así, a disfrutar. Quizás en mi mente no tenga un momento exacto, ¿verdad? En el cual diga, pues desde ese día, por decirlo así, ¿verdad? Me siento más diferente. Pero sí, aproximadamente de los 15 años en adelante, yo comencé, por decirlo así, a disfrutar más de las cosas de Dios, en orar, en sentir esa necesidad de ayunar, que pues a veces en los jóvenes no es muy común, ¿verdad? De ayunar, de vigilar. En ese momento, la iglesia estaba ya cuando yo tenía 16 años, la iglesia comenzó a entrar en un mover espiritual muy bonito. Yo creo que todo eso me ha ayudado, porque iba yo creciendo y también la iglesia iba creciendo. Por ahí, por los 16 años, cuando yo comencé a ir al bachillerato, la iglesia comenzó en un mover espiritual maravilloso, donde la membresía se duplicó y comenzaron a haber gente que le gustaba buscar a Dios y orando. Entonces, eso también a mí me empujó a otros estaban orando, buscando a Dios, y yo ahí estaba también, ahí estaba. Si hacían vigilia, ahí me iba yo, si hacían ayuno, ahí me iba. Empezaron... Sí. Entonces, eso como que el avivamiento que hubo, pues yo lo aproveché y me metí también. Y esas olas de avivamiento son las que nosotros y todos las debemos de aprovechar para crecer y escalar peldaños. Correcto. Definitivamente, Gaby. Cuando la iglesia empezó a crecer, empezaron a llegar más jóvenes de tu edad. Llegaron más jóvenes, ya para ese entonces, ya empezó la juventud a crecer, a llegar, y pues desde entonces comencé también a ser líder de jóvenes. Desde ese momento, eso quería preguntar. Bueno, Alexis, ha llegado la hora más difícil para los personajes del mes. Ya vamos adelantado el tiempo. No lo hemos sentido definitivamente. Creo que nos vamos a quedar con una segunda parte, pero digo yo, pero esperémonos. ¿Cuál es el momento más difícil para el personaje del mes, Gaby? Tiro al blanco, que Tiro ya al llevamos blanco. tiempo de no hacer. Ya ratito, con el hermano Luis no lo podíamos hacer definitivamente, pero con este joven sí lo vamos a hacer. Sí. ¿Quién empieza? Siempre empiezo yo. Vale, Gaby. Te vamos a tirar 2 rondas de palabras Ujú. y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente sin pensarlo. Sí. Usualmente son 8 palabras con el locutor, pero como hoy el locutor es el personaje, se lo vamos a hacer nosotros. Ok, la primera palabra es locución. Explíqueme otra vez la dinámica. Ahí Gaby te dice la palabra, cualquiera de nosotros te dice la palabra. ¿Qué significa para ti en el corazón la palabra? No el concepto, sino Sí. que No tu te corazón. revolques lo que Dios ponga Sí, en sí. tu mente inmediatamente, de más rápido mejor. Ahora sí ya le entendí. Ok. Sí. Esta Locución. profe no. Pues comunicarse con las demás personas. Oración.
comunicarse con Dios. Arriba esos ánimos. Ajá. Es una frase que una ustedes tienen que frase. decir. No, ya no quedó. ¿Qué significa esa frase para ti? Porque yo te he escuchado así de vez en cuando en la mañana y he escuchado cuando están y Sí. tú eres uno de los más fogosos con arriba de esos ánimos, ¿no? Pues es como le decimos, un chispazo de energía para los demás. Qué bueno, qué bueno. Sí. Música. Pues como una forma de expresar, de expresarse con Dios. Para mí eso es Servicio. el privilegio de poder ayudar a los demás. Un privilegio. Hijo. Pues ¿cómo lo podemos decir? Ya se quedó. Lo cortó el hijo, Sí. definitivamente, ¿no? Digamos que las palabras son bien, pero como para mí es uno de los Tu hijo, centros de mi vida, en el que estoy ahí pensando y imaginándome siempre. Sé que lo amas mucho y que ahí estás siempre pendiente de él. Vamos a continuar, Alexis. Si Alexis tiene un hijo, por lógica tiene una esposa. Sí. Cuéntanos cómo fue lo de conocerse, el matrimonio y llegar hasta donde son ahorita. Pues ella, digamos que se creció, llegó en el momento, ¿verdad?, del avivamiento. Igual estaba algo pequeño. Había motivación. Fue el mejor momento de Sí. tu vida, el avivamiento de la iglesia. Pero no fue en ese momento, No, sino... pero fue el oleaje que la llevó. Sí, entonces fue hasta hace poco, ¿verdad? Cuando ella estaba terminando ya su bachillerato y ella me buscaba a mí para que le ayudara ¿Con tareas? con, digamos, tenía un grupo de seminario ya. donde hacen, ¿verdad?, investigaciones, y como eso fue algunas de las cosas que a mí me gustaban y lo hice muy bien, el grupo de ella me buscaban para que fuera a ayudarle, y como era una joven de la iglesia, pues igual yo le ayudaba en eso, le ayudé en eso, y creo que ese periodo de tiempo, ese acercamiento, pues como que nos hizo ahí esa conexión y empezó a llamarme la atención, y pues creo que esas tareas de algo sirvieron. Lo que no cuenta es que cada vez la dejaba en to be continued. Que no tenemos que continuar hasta aquí, me siento cansado para poder volver a Sí. estar juntos definitivamente, ¿no? ¿Cómo se le declara, en qué momento el corazón de Alexis dice, y hoy le voy a decir a esta cipota que en verdad quiere ser mi esposa? ¿Ya para esposa o para novia? No, es que yo ya me voy allá de Sí. una vez, ¿para qué andar de novios ahí? Porque alguien va a entusiasmar y va a querer que, ¿verdad? Ya queremos que se case. Yo ya había propuesto en mi corazón que yo no, como para ese entonces, yo era copastor de la iglesia o pastor auxiliar, como. Entonces yo trataba de cuidar mi testimonio y decía, yo no puedo andar hablándole a una joven. Yo desde el momento que yo le hablé a ella, yo pues lo hice ya con esa idea, ¿verdad? Que si todo marchaba bien, obviamente no fue en un lapso de meses, va aproximado de casi 2 años, pero desde el momento yo ya iba con una mentalidad formal de hacer todo bien, y cuando se llegó pues el momento, pues dije yo, pues es el momento de proponerle matrimonio, pero digamos que todo ya venía desde un inicio ya con esa mentalidad, no fue algo como, ¿verdad?, probando, ¿verdad?, sino que ya venía con esa mentalidad. Yo ya había sido presentado en la iglesia, el noviazgo, ¿verdad?, y todo. Entonces, y para ese tiempo se vino lo de la pandemia, eso me retrasó un poco por ahí. Y ya después, cuando dije yo, bueno, ya pasó la pandemia, ya se había casado mi hermana, que era la menor. La mayor después de mí, ¿verdad? Entonces, me dijo, yo me tengo que casar primero, me estoy dijo. quedando, decíale. Entonces, no, estábamos como algo paralelos ahí, ¿verdad? ¿Quién se casa primero, tú o yo? No, pues me dijo, yo tengo que ser primero. Entonces, nomás se casó ella, pasó lo de la pandemia, dije, ahora, aquí voy, dije yo. ¿Para qué esperar más? Pocos años, 2 años o 3 años de casado. 2 años de casado. 2 años. Pero, ¿cómo fue la etapa del noviazgo en la relación conocerse? Bueno, y fue en época de pandemia, según... Sí, fue en época de pandemia. El noviazgo, digamos, estuvo ahí. Sí.
Entonces, yo creo que fue bastante bien en el sentido de que como hice todas las cosas bien desde un inicio, el platicar con la mamá. Eso te iba a preguntar, si no lo decía. ¿Cómo fue el momento de ir a hablar con la mamá? ¿Llevabas casco? ¿Llevabas algún chaleco antibala? ¿Algún chaleco antiescobas y todo lo demás? Gracias a Dios, es verdad, la suegrita pues ha sido bien tranquila desde un inicio. Lo está escuchando. Le conviene. No, qué bueno. Ella, lo único que era difícil es porque ella, digamos, pues es la única hija que está ahí junto con ella. Son dos hijas, pero era la única que está ahí. ¿Cómo vivió Lexi la cuarentena? Pues ahí escapándome para ir a verla. ¿Nunca dejaron de No, nunca, verse? porque como ahí, ¿verdad? Allá en Cantón había un poquito más de libertad de escaparse por ahí. Pero siempre, ¿verdad? Eso, de viendo ahí. Por cualquier cosita. Sí, por cualquier cosita. Demás, ¿no? Yo siempre llevaba algo para decir, no, es que voy a dejar esto. Por aquí. Perfecto. Llevaba una iodoclorina, cualquier cosa. Voy a dejar medicina, decía Sí. que definitivamente, ¿no? ¿Siempre vivieron cerca o...? Sí, digamos que vivimos un poco cerca, caminando unos 15 minutos, en moto unos 5 minutos, entonces algo cerca. ¿Se conocieron desde la infancia o ya más adelante? Prácticamente sí. Oh, qué Sí, bueno. nada más que pues ya más acercamiento cuando ellos llegaron a la iglesia. Para fijarte en ella, Dios te la tuvo que llevar, te la pasaba por un frente, te la pasaba por allá y nada. ¿Cuál es Y el nombre de tu esposa y de tu hija? Carla, Hermana Carla, un saludo. ¿Y tu hijo? Lian Alexis, sí. Lian Alexis, ok. ¿1 año o 2 años? Ya va a cumplir 1 año casi. 1 año, está chiquitito. Ya ok. vamos a comer cake. Definitivamente. ¿no? Excelente. 2 años de casados, ¿verdad? 2 años. ¿Cuántos años de ser locutor? Ya tengo 3 y medio, bueno, de estar acá, pero yo laboré en otra radio casi 1 año. Y si Gaby te lo preguntó muy adelantado, yo te quería preguntar, bueno, te voy a preguntar, no te quería, te voy a preguntar cómo fue que te nace el ser locutor. Fíjense que aquí voy a tratar de ir rapidito porque es algo bien Lo dejamos con la especial. segunda parte, no Sí. te preocupes. Pero yo estudié un técnico en sistemas informáticos en la universidad. Fui y saqué el técnico y la idea era continuar con la ingeniería. Pero después de eso que yo me gradué de técnico en ingeniería en sistemas, comencé a buscar un trabajo. Pero para mí me encontré con una situación bien difícil. Yo era líder bueno, no teníamos un grupo, un ministerio para ese entonces, solamente tocaba yo con algo otro más, porque me costó formar, ¿verdad? Un ministerio, pero yo siempre estaba ahí tocando. Si yo no tocaba, pues no había música. No había música en la iglesia. Entonces, llegué el momento donde, bueno, y ahora me gradué, ya tengo mi título, voy a trabajar, pero tenía que dejar todos los privilegios. Era líder de alabanza, era líder de ujieres, yo les ayudaba a las de la cocina. Bueno, yo estaba en todo, por decirlo así. Entonces, y yo decía, ¿y ahora? Si tengo que trabajar y solo congregarme tal vez un día, que normalmente en todos los trabajos que iba, el menos que me daban era domingo, si no me daban un lunes, martes. Y bueno, comencé en eso y dije yo, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que trabajar, ¿verdad? Y trabajé una semana en una empresa de internet, pero cuando yo llegaba a la casa, acá donde una tía mía acá en San Miguel, yo me sentía mal, me sentía como que no estaba haciendo algo bueno. Y me sentía como solo y bueno, hasta el colmo que dije, me puse a orar un día después que había llegado a trabajar y dije, no, Señor, esto no es para mí. Tiene que poner algo que me permita trabajar, pero no desligarme de los privilegios, de servir en la iglesia. Y ahí estuve y dejé el trabajo. Solo una semana trabajé y hablé que ya no iba a poder continuar. Entonces, en eso un hermano de la iglesia me dijo, vamos, él me había invitado a predicar a la radio, a otra radio donde él tenía un programa. Y me dijo, dice el director que necesita un locutor.
yo sé que tú puedes, tú ya predicas y todo eso, sabes la computadora. Y tenías la voz de locutor, definitivamente. Sí, iba a decir. Y yo Nomás escuchó la voz. siempre creía que me daba pena escucharme en mi voz, ¿verdad? Cuando yo me escuchaba mi voz decía que fea. No, creo que es algo que casi nos pasa a todos. No. Entonces, y yo fui, no me costó para nada, yo ya manejaba computadoras, obviamente lo que había estudiado, ya sabía, pues para predicar, ¿verdad? Uno desarrolla, pues quitar ese miedo, y no me costó para nada. Y comencé ahí, no era lo que yo pensaba, yo nunca me imaginé que iba a estar de locutor de una radio, pues mis anhelos siempre fue trabajar en cuestiones de computadora, trabajar, ¿verdad? Yo decía, yo voy a vivir en la ciudad, voy a alquilar mi casa y luego pues poder comprarla. Pero cuando ya me llegué el momento en que tenía que elegir entre el trabajo y la iglesia, no fui capaz de dejar las cosas, ¿verdad? En la iglesia, los cargos, los privilegios, y me volví. Y ahí comencé a descubrir que este trabajo de locución podía estar un día en la radio, un día en la iglesia, un día en la radio, un día en la iglesia, y así. Y me gustó. Pero en esa radio pues no pude desarrollarme lo que en verdad Dios tenía para mí, y me salí, ¿verdad? De ahí, pero conocí a alguien que él trabajaba acá en esta radio, y él me dijo, no se preocupe, cuando haya una oportunidad allá yo lo voy a llevar. Y así fue, me invitó, él ya tenía planes de salirse de la radio y me trajo, y aquí es donde en verdad yo descubrí muchas cosas. Allá no habían cámaras, allá nadie conocía casi a Alexis, ¿verdad? Porque allá es un poco más privada. Entonces, y acá no, cuando ya conocí esto de las cámaras y que los programas de transmisión y que Facebook y todo eso, para mí la vida cambió. Eran los planes que Dios tenía para ti, Radio Unción y Presencia, donde has crecido como locutor, donde has crecido con el intelecto también y muchas cosas. Sabemos que de Alexis todavía falta más de una hora todavía de testimonio. Yo creo que lo vamos a ir dejando para una segunda oportunidad, segunda parte. Perfecto. Porque faltan tus ministerios, que todavía no hemos hablado de tus ministerios, el ministerio musical, el ministerio de grabación y todo lo que tenés por ahí, los estudios y todo lo demás, el estudio, el ministerio pastoral que Dios te está llamando, jalando las orejas, que estés ahí definitivamente, ¿no? Falta mucho, tenemos 5 minutos, en 5 minutos no hacemos prácticamente nada más que dejar a los que nos están escuchando, así como están ahorita, queremos más, para eso sintonícenos en nuestro próximo programa, definitivamente, Alexis, sinceramente, no hemos sentido el tiempo, definitivamente, ¿no? Hoy ha sido el día que yo menos he hablado, han hablado más ellos que yo. No, pero igual creo que va a estar siempre disponible para la segunda parte, Alexis y compañía, definitivamente, ¿no? ¿Qué significa Radio Unción y Presencia para ti? Para mí, como tenemos, ¿verdad?, uno de los eslogans, una de las frases, para mí es una gran familia. Para mí es una gran familia porque desde que yo llegué, algo que no es muy común, la gente comenzó a saludarme y verdad, aquí la audiencia tiene una costumbre muy bonita que están siempre en contacto. No se comunican solo para pedir una alabanza, sino ¿cómo está, hermano Alexis? Bienvenido a su turno. ¿Cómo vienen esos ánimos, hermano? Y ahí uno tiene que soltarse. Entonces, para mí, me dieron una bienvenida tan bonita y desde entonces para mí significó una gran familia, hasta el punto en que hermanos de otros países han venido, incluso hemos tenido el privilegio de tenerlos en nuestra casa y nos hemos llevado como si fuésemos familia, y eso ha sido algo que a mí me ha impresionado, o sea, conocer gente de otros países y que lo traten a uno como si tuvieran años de conocerlo o como si fueran familia. Y han estado en los procesos difíciles, porque igual, ¿verdad? Hay algo ahí cuando mi niño nació, fue un proceso muy, muy duro. Para la segunda parte. Sí, entonces la radio, la familia de la unción, como nosotros lo llamamos, ha estado ahí en todo lo bueno que me ha pasado. Cuando me casé, ¿verdad? Ya era locutor de la radio. Han estado en todo lo bueno, en todo lo malo.
y todo el tiempo ahí están. Una familia, real. Para decirle que cuando por alguno, verdad, ya sea emergencia o compromiso, no hemos venido, ahí están los hermanos y hermano Alexis, y me empiezan a escribir, ¿qué pasó, hermano Alexis? No lo hemos escuchado en la radio, y a uno se siente, verdad, siente algo bonito cuando la gente se preocupa por uno y dice, pues bueno, ¿quién no va a querer eso, verdad? Sentirse querido, apreciado por mucha gente, porque no solo una. Que ni siquiera conocemos. Sí, que ni la conocemos. Entonces, ¿quién, verdad, no se va a sentir bien? Entonces, creo que el que acá no se quiere ir, ¿verdad? Va a sentirse ese aprecio en la familia. Yo solo quiero decirle a los hermanos, no sé si el hermano Aníbal te ha escuchado o Gaby también, pero yo de vez en cuando por ahí, cuando voy para mi casa o el trabajo, me queda un poquito de tiempo. Lo que quiero decir es el contraste de Alexis el tímido, de Alexis el que no hablaba, de Alexis aquel que se escondía, de Alexis aquel que y casi nada. Ahora, si ustedes lo escuchan, los radioescuchas que ya lo conocen y todo, desde que están pendientes, ahí el hermano Rafael lo saludamos porque estaba diciendo Alexis era entonces totalmente diferente, ¿no? Sí, yo a veces digo, ¿y este quién es? Digo, especialmente cuando está diciendo que vea de Chirilagua Siri o no sé cómo Siri por ahí, Chilanguera Siri es la cosa, ¿no? Yo digo, Alexis, o sea, nada que ver, porque de veras al verte una persona callada, se te ve así callada, humilde, pero al otro lado de otra cosa. Ahí compartí hace unos días la foto cuando me bauticé, no sé si la logró ver. Sí, yo he visto de hecho las publicaciones de Alexis y sí se mira como que un niño bien calladito, bien tímido. No pareciera el Alexis que conoce. Desde que mencionó que él era tímido, me quedé con el pensamiento de ser una persona tímida, pasaste a ser hoy un locutor. Es que la cuestión está, de hecho, mi perfección, cuando yo te conozco, fue una persona callada. Sí. Tímida, porque es lo que aparenta. Yo creo que mantiene quizás esa cualidad. Pero lo que quiero decir una vez entra en confianza, como él dijo. Correcto. Definitivamente el micrófono lo cambia. Sí. El micrófono lo cambia uno, definitivamente, ¿no? Un día de estos me decían los hermanos en la iglesia, hermano, cuando ustedes estamos hablando y platicando es diferente, cuando tiene el micrófono a la hora de predicar es diferente, y en la radio es diferente, ¿no? Y de hecho, definitivamente son cuestiones diferentes. Sí. Yo sé que a la hora de predicar tú en la iglesia es un Alexis diferente. No es el Alexis que está detrás del micrófono a la hora de locutor. Nosotros aquí también somos una persona, ya afuera, e incluso el hermano Aníbal es más callado. Tienen mucha similitud ustedes dos, definitivamente, ¿no? Alexis, te vamos a tener una nueva oportunidad. Le decimos a la audiencia que se mantengan pendientes porque dentro de poco vamos a conocer la otra etapa de Alexis con sus ministerios y con todo lo que Dios le ha dado, lo bueno, lo malo y lo feo del matrimonio. Lo feo, sabemos que hay momentos difíciles, lo malo que hay momentos muy difíciles y lo bueno que Dios siempre ha estado contigo. Gracias. No te voy a decir que te despidas porque te vas a quedar en la radio, definitivamente, pero nosotros sí ya estamos por terminar, unos minutos nos quedan. Sí, yo igual quería agradecerle, hermano, por el tiempo, por el espacio. Quería decirle también de que desde el día que nos conocimos acá en la radio, sí me dio una muy buena impresión y a Dios sea la honra y la gloria. Quiero también saludar al resto del staff de la radio, de locutores, y animarlos, ¿verdad? Que lo que Dios ha hecho en esta hora con hermano Alexis, pues también están invitados ellos. Así que realmente un privilegio. Que no, pero solo él después, Benjamín. Ahorita solo él, después va a... Sí, ok. Adelante, y nos alegra mucho de que siga siempre con ese buen ánimo para servir al Señor. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Sé que tu testimonio ha llegado a los jóvenes que nos están escuchando, porque realmente ese testimonio, eso que has vivido, es lo que impacta a los jóvenes que quizás están en la lucha de entre el mundo y la iglesia. Así que tu testimonio ha llegado a muchas personas esta noche, así que le damos las gracias a Dios porque estuviste con nosotros, porque pudimos nosotros estar aquí realizando este programa. Y para la audiencia, quédense pendientes para el próximo martes, y a decir lunes. Ya saben que es oración, pero es un programa de oración bastante especial. Amén. Así que espero que nos sintonicen.
Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo